Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Es una bolsita con el diseño de sandía que ustedes la pueden realizar ya sea para cosmetiquera, para lapicera, como una cartera pequeña. Pueden hacer también un monedero. Y bueno, es muy fácil y rápida de tejer. Está trabajada con hilo nylon del número 18. La pueden tejer con hilo de algodón, con estambre o con el material que ustedes tengan a la mano. Si esta bolsita te gusta y quieres aprender a realizarla, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar esta cartera son: voy a tejer con hilo nylon del número 18, voy a tejer en color rojo, que es el color principal, voy a necesitar en color verde, en blanco, de este voy a necesitar solamente un poco, y en color negro. Voy a tejer con un gancho del número 2 de acero, voy a necesitar tijeras, un encendedor, cinta métrica, vamos a necesitar también un poco de tela si es que le quieren poner forro. Vamos a necesitar un cierre al tamaño que nosotros vamos a hacer nuestra bolsa. En este caso la quiero que quede de ancho de 20 centímetros, entonces voy a comprar un cierre de 25 centímetros. Es mejor a que me dé un margen un poquito más grande a que me vaya a quedar corto. Entonces de 25, porque mi idea es de hacerla de 20 centímetros de ancho. Y para el forro y el cierre, hilo y aguja de costura. Vamos a iniciar. Aquí siempre que inicio con este hilo que es de nylon, le quemo la punta para que no se deshaga. Ahora hago una cadena reforzada y a partir de aquí voy a tejer puntos cadena. Aquí vamos a tejer las cadenas que ustedes necesiten según el ancho que quieran su cartera. Puede ser un monedero, puede ser una cartera o puede ser hasta una bolsa. Este es el tamaño que le voy a dar a mi cartera. La medida que le voy a dar de ancho es de 20 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí una cadena y dejo pasar 1, 2. En la cadena 3 voy a hacer un medio punto. Con la cadena que tejí ya tengo 2. Entonces voy a continuar tejiendo una cadena en cada punto hasta llegar a la última cadena. Aquí ya terminé de tejer y ahora lo que voy a hacer es trabajar por la parte de abajo. En ese mismo punto voy a hacer otro punto y este ya pertenece aquí a la parte de abajo. Ahora voy a ir tejiendo un medio punto en cada punto, pero en la parte de abajo de las cadenas. Aquí ya estamos dando la vuelta y así vamos a continuar, un punto en cada punto. Aquí voy a ir ocultando esta hebra y voy a continuar así hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya llegué a la última cadena en la parte de abajo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, y miren, aquí no voy a cerrar hileras. En lugar de hacer el punto deslizado aquí donde inicié, ahí voy a hacer el primer medio punto de la siguiente hilera. Aquí ya inicio la siguiente hilera y bueno, aquí podemos ir marcando. Hacemos nuestro primer punto de cada hilera y ponemos nuestro marcador. Y ahora sí, continuamos haciendo un medio punto en cada punto por todo el contorno hasta llegar nuevamente aquí a donde iniciamos, un medio punto sobre cada punto de la hilera anterior. Aquí ya llegué al final de la hilera, voy a retirar mi marca y voy a hacer mi primer punto de la siguiente hilera. Ya que hice mi punto, vuelvo a marcarlo y aquí ya tengo entonces mi primer punto de la hilera número 3. Vamos a tejer 2 hileras más de esta forma, trabajando un punto en cada punto. Donde terminemos, quitamos nuestra marca, tejemos el primer punto y volvemos a colocar nuestra marca. Aquí ya tengo tejidas 4 hileras. Voy a iniciar la hilera número 5 y aquí paso donde tenía la marca, hago mi punto y voy a colocar otra vez mi marca
Y miren, a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a integrar nuestro hilo en color negro para irlo llevando y vamos a ir tejiendo puntos intercalados durante nuestro tejido. Miren, de la misma forma que ya le quemé la punta a mi hilo y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tejer, voy a tejer unos 5 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, voy a hacer el punto número 5 y para cerrar este punto voy a tomar ya mi color negro, paso ahí y el siguiente punto, pasando este hilo, el que tengo el rojo, lo voy a tener aquí y voy a abrazar esos dos colores. Entonces paso ahí, jalo y para cerrar, y aquí ya voy a cerrar con mi color rojo. Entonces es solamente un punto el que tejí en color negro. Ahora continúo haciendo puntos en color rojo, pero voy a ir abrazando este color negro. Así voy a continuar y voy a ir tejiendo puntos en color negro como lo hice aquí. Ahí ustedes van poniéndolos en diferentes puntos, en diferentes lugares. Miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por aquí voy a hacer otro punto. De la misma forma, cada vez que vamos a trabajar un punto en color negro, lo que debemos hacer es tejer primero el punto en color rojo, pero cerramos con el color negro. Cierro ahí con el color negro. Ahora voy a tejer el punto que es en color negro, paso ahí, jalo, pero cierro con el color rojo. Y ahí me queda el punto en color negro. Esto lo voy a hacer en diferentes puntos como ya les había mencionado, pero siempre vamos a ir llevando nuestro color negro durante toda la parte del color rojo donde vamos a ir poniendo estos puntos. Vamos a continuar llevándonos ese color negro. Vamos a continuar así. Aquí ya terminé de realizar esta hilera y fui haciendo algunos puntos en color negro. Hice 4 en la parte de acá, hice aquí 4, acá hice 3. Y bueno, miren, lo que vamos a hacer ahora, aquí ya terminé la hilera y voy a poner mi marcador. Ya tejí mi primer punto, quité mi marca, tejí mi primer punto, voy a volver a colocarla y ahora voy a cortar este color negro porque voy a hacer otras 3 hileras nada más en color rojo, entonces ya no lo voy a necesitar ahorita. Y bueno, lo voy a cortar igual y bueno, aquí continuamos entonces haciendo hileras, ahora nada más con el color rojo. Ya hacemos otras 3 hileras y volvemos a repetir esto que hicimos aquí, que es agregar nuestro color negro y hacer puntos como lo hicimos aquí. En las siguientes hileras voy a ir intercalando, voy a poner aquí al centro de estos. Miren, aquí les muestro, ya hice varias hileras tejiendo cada 3 hileras con el color negro y haciendo los puntos. Así como les había mencionado, los intercalé. Aquí a la mitad de estos dos puse este, después entre este y este a la mitad de este y así fui tejiendo. Aquí tengo un total de 9 centímetros y ahora voy a cambiar el color blanco. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Aquí donde tenía mi marca, aquí ya la voy a retirar. Aquí sí voy a hacer ya un punto deslizado. Ahí ya cierro este color, hago una cadena y voy a cortar esta hebra. Ahora voy a tejer con el color blanco, lo mismo. Voy a quemar aquí y bueno, aquí jalo esta hebra y ahora la voy a volver a poner aquí. Entonces aquí enseguida, aquí donde hice el medio punto, voy a pasar mi hebra ahora en color blanco, hago una cadena y voy a ir tejiendo esta hilera en color blanco, un punto en cada punto. Entonces aquí voy a continuar haciendo un punto en cada punto, voy a ir ocultando las hebras
hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y entonces paso ahí en ese primer punto, hago el punto deslizado y una cadena. Voy a cortar aquí esta hebra porque ya voy a poner el color verde. Aquí corto. Y voy a tejer ahora con el color verde. Ahora aquí donde terminé voy a pasar, voy a jalar la nueva hebra y voy a hacer una cadena. Y aquí voy a continuar ahora haciendo un punto en cada punto por 2 hileras más. Miren, aquí ya le realicé 2 hileras en color verde. Aquí al final ya hice un punto deslizado y una cadena reforzada. Aquí voy a cortar esta hebra. Y una vez que cortamos vamos a ajustar aquí muy bien. Vamos a pasar nuestra hebra aquí entre el tejido. Primero paso hacia afuera. Después voy a bajar un poquito aquí para pasarla hacia adentro. De esta forma. Y una vez que está aquí adentro ya voy a cortar más o menos a 1 centímetro. Voy a quemar aquí para ponerla aquí en el tejido. Vamos a pegarla aquí en donde está nuestra hilera del mismo tono para que no se vea. Y bueno, miren, así quedó. Con este hilo que yo la tejí, que es el hilo nylon del número 18, queda súper cerrada, así que no necesitaría forro, pero para darle una mejor presentación pues sí se lo voy a poner. Aquí entonces, con esto queda terminado el tejido. Y bueno, ahora lo que voy a hacer entonces es colocarle el forro y el cierre. Aquí el forro lo voy a hacer sencillo. Vamos a medir el tamaño de nuestra bolsa y vamos a dejar a cada uno de los lados aproximadamente 1 centímetro para lo que será la costura, tanto en los laterales como en la parte de arriba. Entonces, la medida que tiene mi cartera o bolsa, y vamos a dejar 1 centímetro aproximadamente a cada lado, lo mismo que en la parte de arriba. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra tela, vamos a coser esa medida que dejamos nosotros para la costura. Entonces aquí yo lo tengo, ya cosí en estos dos lados. Miren, aquí les muestro, ya tengo esta costura. Ahora voy a colocarlo aquí en la bolsa de esta forma. Lo vamos a poner hasta el fondo y vamos ahora a coser lo mismo aquí, la medida que nosotros dejamos para costura. Aproximadamente es 1 centímetro y vamos a coser, y aquí vamos a coser a la parte de arriba, dejando más o menos lo de una hilera de esta forma. En esa línea vamos a coser. Yo les recomiendo que hagan unas puntadas o pueden poner también unos alfileres para centrar bien las orillas, y después una aquí al centro y otra aquí al centro también, y así ya pueden coser y ya no se les va a mover su forro. Eso es lo que yo hago para que quede centrado mi forro. Miren, aquí ya le di unas puntadas para fijar aquí el forro, ya que no se mueva mientras voy a coser. Y miren, lo que vamos a hacer ahora es, para coser, vamos a doblarla, esa medida que dejamos para la costura, la vamos a doblar hacia atrás y vamos a colocar guiándonos por la línea de la hilera, y vamos a ir cosiendo pero sin salir hasta el otro lado. Simplemente vamos a tomar un poco de la puntada, más o menos les muestro aquí. Cosemos por ejemplo así, tomando el punto pero que no salga hasta la parte de afuera, y así vamos a ir cosiendo. Entonces aquí voy a pasar mi aguja para que quede el nudo por la parte de adentro, y ahora sí voy a ir ubicando aquí la hilera donde voy a poner mi forro. Voy a ir cosiendo pero sin salir hasta la parte de atrás. Así voy a coser toda esta parte de arriba, y así ya me va a ser más fácil porque así ya está ubicado aquí y ya no se me va a mover el forro. Bueno, entonces voy a continuar de esa forma cosiendo por toda la orilla hasta terminar. Aquí ya cosí el forro, así es como me queda, y esta parte va a quedar así suelta. Entonces, si ustedes quieren que ya quede fijo aquí, entonces en las esquinas le van a dar una puntada
y eso lo tienen que hacer antes de colocarle el cierre. Entonces una puntadita en cada una de las esquinas y ya con eso les queda así, de esta forma. Bueno, una vez que ya tienen su forro, ahora lo que voy a hacer es colocarle el cierre. Y de la misma forma como hicimos con el forro, vamos a colocarlo centrando y vamos a, si es posible, poner alfileres o darle unas puntadas. Primero cosemos de un lado. Para coser la primera parte, pues lo voy a coser así cerrado. Lo voy a coser de esta forma, aquí por el lado del revés del cierre. Ya que esté cosido de este lado, abrimos el cierre y vamos a coserlo del otro lado. De la misma forma vamos a centrarlo, que corresponda con el lado que ya tenemos cosido, y así lo vamos a hacer. Entonces vamos a coser ambos lados de esta forma. Y miren, aquí ya terminé de coser el cierre, ya así es como queda, ya terminada, ya con su cierre. Ahora le voy a hacer aquí nada más una borla. Aquí vamos a hacer la borla como ya hemos trabajado en otros proyectos. Vamos a utilizar nuestros 4 dedos y vamos a envolver con la hebra del hilo. Yo en este caso lo voy a hacer con el color verde. Pueden usar cualquiera de los colores con los que tejimos la bolsa. Y aquí dan varias pasadas según el tamaño que quieran su borla. Yo lo voy a hacer así, más o menos unas 15 vueltas. Voy a cortar aquí y ahora voy a cortar aquí en la parte de abajo. Bueno, aquí voy a acomodar las hebras. Ahora lo que vamos a hacer es con otra hebra, aquí voy a quemarle la punta a esta y aquí voy a cortar a unos 25 centímetros más o menos esta. Vamos a ponerla aquí en el centro y vamos a amarrar. Vamos a amarrar aquí, vamos a hacerlo lo más fuerte que se pueda para que quede bien ajustado aquí. Y vamos a hacer unos 2 nudos. De esta forma. Este hilo se resbala mucho, entonces vamos a... Miren, aquí ya se está abriendo y eso que apreté bastante fuerte. Ahorita esto lo voy a dejar así. Aquí con otra hebra voy a amarrar más o menos a 1 centímetro de donde hice el nudo hacia abajo. Y lo mismo aquí, amarramos lo más fuerte que se pueda, porque este hilo se resbala mucho. Miren, aquí le voy a quemar un poquito para que ya no se siga yendo. De esa forma ya no se va a resbalar. Y ahora en la parte de abajo voy a emparejarlo. Esto con la que amarramos lo dejamos hacia abajo para cortarlo con las demás hebras. Bueno, ya que tenemos esto, entonces ahora sí cortamos nuestra borla a la altura que nosotros queremos. Después de haber realizado la borla, le puse unas cuentas aquí y este hilo lo puse aquí en el cierre y le quemé aquí para que no se vaya a salir. Y así es como queda ya finalmente esta bolsita con este diseño de sandía. Espero que esta idea les guste y si les gustó no olviden compartir el video. También los invito a que se suscriban a mi canal a quienes no lo han hecho y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.